¿Alguna vez has sentido que hay algo más en la historia de Jesús, algo profundo y vital que te fue deliberadamente ocultado? Una verdad tan poderosa que si saliera a la luz podría transformar radicalmente tu fe y tu comprensión del despertar espiritual. Durante más de 1000 años la Iglesia ha custodiado celosamente una narrativa, pero ¿es esa toda la historia? ¿Qué pasaría si te dijera que existen evangelios prohibidos, textos apócrifos brutalmente censurados, que revelan un Jesús completamente diferente? Un Jesús cuya misión no era solo morir por los pecados, sino encender en ti una llama de divinidad olvidada, un secreto manipulado por siglos. ¿Estás cansado de dogmas que ya no resuenan en tu alma? ¿Sientes un vacío espiritual que las explicaciones tradicionales no logran llenar? Este video es para ti. Hoy vamos a rasgar el velo del tiempo y a exponer lo que la Iglesia ocultó sobre Jesús, desenterrando misterios ancestrales y profecías silenciadas que podrían ser la llave para tu propia liberación. Antes de sumergirnos en esta revelación transformadora, te pregunto, ¿anhelas una verdad sin filtros, una conexión más auténtica con lo divino? Si es así, quiero invitarte a un acto de fe, una declaración poderosa. Escribe ahora mismo en los comentarios, quiero la verdad sin manipulación. Al hacerlo, no solo afirmas tu intención, sino que ayudas a romper el silencio que ha mantenido estos secretos ocultos por demasiado tiempo. Y si este mensaje ya está resonando contigo, deja tu me gusta ahora mismo. Tu like es crucial porque ayuda a que este conocimiento prohibido llegue a más buscadores de la verdad, desafiando los algoritmos que a menudo ignoran lo espiritual. He notado que muchos de ustedes que ven nuestros videos, que están en esta misma búsqueda, aún no se han suscrito. Si este es tu caso, y sientes el llamado a continuar este viaje de descubrimiento y despertar, te invito a que te suscribas al canal y actives esa campanita. Es la única forma de asegurarte de no perderte las próximas revelaciones que estamos preparando, cada una diseñada para expandir tu conciencia y acercarte a la verdad oculta. Únete a este movimiento de almas valientes. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Jesús, el gnosticismo, los evangelios apócrifos y la supresión de este conocimiento, te dejará sin aliento. Y te prometo algo, si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta revelación sobre el Jesús oculto y los secretos censurados por la Iglesia puede ser exactamente lo que tu alma siempre ha estado buscando para alcanzar un verdadero despertar espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría sacudir los cimientos de todo lo que te han enseñado sobre la figura de Jesús. ¿Y si te dijera que existe un Jesús muy diferente al que conocemos por las narrativas convencionales? Un Jesús cuya historia y misión fueron deliberadamente ocultadas, quizás incluso prohibidas, por aquellos en el poder. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y misterioso mundo del Jesús gnóstico, una visión de Cristo basada en antiguos textos apócrifos que sobrevivieron milagrosamente a siglos de censura y destrucción. Estos escritos, considerados secretos durante mucho tiempo, pintan un retrato de Jesús que no buscaba establecer una nueva religión organizada, ni siquiera centrarse en el sacrificio por los pecados como único camino. No, este Jesús tenía una misión mucho más profunda, una tarea que resuena con la búsqueda más íntima del ser humano, el despertar espiritual. Imagina por un momento un maestro cuya principal enseñanza era recordarte tu propia divinidad inherente, una chispa de luz interior que anhela ser reconocida. Esta es una verdad que, una vez contemplada, tiene el poder de transformar radicalmente tu comprensión, no solo de Jesús, sino de ti mismo y tu propósito en este universo. Estamos hablando de una revelación que ha permanecido en las sombras, esperando el momento adecuado para resurgir y ofrecer una nueva perspectiva sobre antiguos misterios. Este es el umbral de un conocimiento que la Iglesia, en su afán de consolidar una única verdad, intentó silenciar. ¿Te atreves a cruzarlo y explorar este camino menos transitado hacia la verdad sobre Jesús? La figura de Jesús, que emerge de estos textos gnósticos, es la de un guía, un faro de sabiduría ancestral cuyo propósito primordial no era la fundación de una institución terrenal,
ni la creación de dogmas rígidos que dictaran la fe de millones. Su verdadera misión, según estas escrituras ocultas, era mucho más personal y transformadora: encender la llama de la conciencia en cada ser humano. Piénsalo bien. ¿Qué significa realmente despertar la conciencia? Es un llamado a reconocer que somos mucho más que este cuerpo físico, mucho más que nuestras circunstancias temporales. Es la invitación a recordar nuestra conexión intrínseca con la fuente divina, una conexión que ha sido deliberadamente olvidada o, peor aún, manipulada a lo largo de la historia para mantenernos en un estado de dependencia espiritual. Este Jesús gnóstico no pedía fe ciega, sino comprensión profunda. No exigía obediencia a una jerarquía, sino la búsqueda interior de la verdad. Su mensaje era una profecía viviente de la capacidad humana para alcanzar la iluminación, para trascender las limitaciones impuestas por un mundo que a menudo parece diseñado para mantenernos dormidos. Los secretos revelados en estos evangelios prohibidos apuntan a un camino de autoconocimiento, un viaje heroico hacia el interior donde reside la auténtica revelación. Este conocimiento, una vez descubierto, actúa como una llave, abriendo puertas a una comprensión más elevada de los misterios de la existencia y del papel que Jesús realmente vino a desempeñar en el gran esquema cósmico, un papel que fue censurado por la Iglesia primitiva. Imagínate entonces un Jesús cuya venida no estaba predestinada a culminar en un sacrificio cruento para expiar los pecados de la humanidad, como nos ha enseñado la narrativa eclesiástica predominante. Los textos apócrifos sugieren una perspectiva radicalmente distinta, una que podría considerarse incluso herética para la ortodoxia. Este Jesús no vino a cargar con nuestras culpas, sino a enseñarnos cómo liberarnos de la ignorancia, la verdadera raíz del sufrimiento. Su mensaje central, transmitido a un círculo íntimo de discípulos, era una poderosa afirmación de nuestro origen divino. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que dentro de cada uno de nosotros yace una chispa del mismo Dios supremo, una esencia inmortal que nos conecta directamente con lo sagrado, sin necesidad de intermediarios. Esta es una verdad tan potente, tan revolucionaria, que amenazaba con desmantelar las estructuras de poder que comenzaban a formarse alrededor de la figura de Jesús. Si somos inherentemente divinos, ¿qué necesidad hay de una institución que administre nuestra salvación? Esta idea del despertar a nuestra propia naturaleza superior es el núcleo del mensaje gnóstico, un mensaje que fue sistemáticamente ocultado y prohibido porque empoderaba al individuo de una manera que la Iglesia institucionalizada no podía permitir. Es una revelación que te invita a mirar hacia adentro, a encontrar el reino de los cielos no en un futuro lejano o en un lugar físico, sino en la profundidad de tu propio ser, un secreto custodiado por siglos. Este concepto del despertar, tan central en las enseñanzas del Jesús gnóstico, no es una mera metáfora poética. Es una llamada urgente a la transformación personal, a una profunda introspección que nos permita rasgar el velo de la ilusión material. Los evangelios prohibidos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, nos presentan a un Jesús que constantemente desafía a sus seguidores a ir más allá de las apariencias, a cuestionar las verdades impuestas y a buscar activamente el conocimiento, la gnosis, que libera el alma. Este conocimiento no es un conjunto de creencias que se aceptan pasivamente, sino una experiencia directa y personal de lo divino, una revelación que surge desde el interior. Es el reconocimiento de que la verdad no es un monopolio de ninguna institución, por antigua o poderosa que sea, sino un tesoro oculto dentro de cada corazón humano, esperando ser descubierto. La Iglesia, al catalogar estos textos como apócrifos y peligrosos, intentó extinguir esta llama de autodescubrimiento, temiendo quizás que si la humanidad comprendiera su verdadero potencial espiritual, las cadenas del control religioso se romperían para siempre. Este camino hacia el despertar es en esencia un acto de rebeldía espiritual contra cualquier forma de manipulación que busque disminuir nuestra conexión inherente con la fuente. Es el misterio último, que la divinidad no está allá afuera, sino profundamente arraigada en nuestro ser, un secreto que el Jesús gnóstico vino a susurrarnos.
Por lo tanto, la invitación que nos extiende este Jesús, revelado a través de fragmentos de sabiduría ancestral y textos censurados, es a embarcarnos en el viaje más importante de todos, el viaje hacia el interior, hacia el encuentro con nuestra propia alma inmortal y nuestra conexión con el todo. Esta no es una fe que se basa en el temor o en la promesa de una recompensa futura, condicionada a la obediencia ciega a dogmas que en muchos casos fueron manipulados para servir a intereses terrenales. Es una espiritualidad de empoderamiento, de autorresponsabilidad, donde cada individuo se convierte en el protagonista de su propia salvación a través del despertar de la conciencia. Imagina el impacto de esta revelación en un mundo sediento de significado auténtico, un mundo cansado de narrativas que nos empequeñecen. El Jesús gnóstico nos recuerda que la verdadera iglesia no está construida con piedras, sino con almas despiertas. Este conocimiento prohibido, esta verdad oculta sobre su verdadera misión, tiene el potencial de encender una revolución espiritual, una que nos libere de las cadenas del dogma y nos devuelva la llave de nuestra propia soberanía divina. Es una profecía de liberación que resuena a través de los siglos, llamándonos a recordar quiénes somos realmente, más allá de las ilusiones de este mundo material y las interpretaciones limitadas que nos han sido impuestas. Este es el primer destello de una verdad mucho más grande, una que continuaremos explorando, ahora que hemos vislumbrado un Jesús diferente, un Jesús cuya misión era el despertar de la conciencia. Es crucial entender la cuna de estas ideas, el gnosticismo. No se trata de una religión en el sentido tradicional, con templos de piedra y jerarquías sacerdotales inflexibles, sino de una vasta y diversa corriente de filosofía espiritual que floreció en los primeros siglos de nuestra era, precisamente cuando el cristianismo comenzaba a tomar forma. El corazón del gnosticismo, su verdadera esencia, reside en la palabra gnosis, un término griego que significa conocimiento. Pero no hablamos de un conocimiento cualquiera, de ese que se acumula en libros o se aprende de memoria. No, la gnosis es algo mucho más profundo, más íntimo. Es un conocimiento interior, una revelación directa de las verdades divinas que yace latente en el alma de cada ser humano. Para los gnósticos, este despertar a la gnosis era el único y verdadero camino hacia la salvación, una liberación que no dependía de la obediencia ciega a dogmas externos o a rituales impuestos por una autoridad eclesiástica, sino de una experiencia personal e intransferible. Esta era una verdad revolucionaria, una que ponía el poder espiritual directamente en manos del individuo, un concepto que, como puedes imaginar, resultaba profundamente amenazante para aquellos que buscaban construir una iglesia centralizada y controlar el acceso a lo sagrado. Por ello, mucho de este conocimiento fue prohibido y sus textos considerados apócrifos. La gnosis para los buscadores de esta antigua senda espiritual era mucho más que una simple comprensión intelectual. Era una iluminación transformadora, un chispazo de entendimiento que alteraba para siempre la percepción de la realidad. Era como si, de repente, se encendiera una luz en una habitación oscura, revelando no solo el entorno, sino también la propia naturaleza del observador. Este conocimiento oculto no se alcanzaba a través de la simple fe o la adhesión a una doctrina, sino mediante una búsqueda interior, a menudo guiada por un maestro iluminado, como el Jesús que describen los textos gnósticos, que ayudaba al discípulo a recordar su verdadera identidad y su origen divino. Era un proceso de despertar gradual, de quitarse los velos de la ignorancia que nos mantienen atados a las ilusiones del mundo material. Los misterios del universo y de la divinidad no eran vistos como algo a ser creído sin cuestionar, sino como algo a ser experimentado directamente. Esta búsqueda de la revelación personal contrastaba fuertemente con la creciente insistencia de la Iglesia ortodoxa en la uniformidad de la creencia y la sumisión a la autoridad de los obispos. El gnosticismo ofrecía un camino de autodescubrimiento, una profecía de la capacidad humana para tocar lo divino sin intermediarios, un secreto que ponía en jaque la necesidad misma de una institución que dictara la verdad. Este énfasis en la experiencia directa y el conocimiento interior es lo que hizo del gnosticismo una fuerza tan potente y a la vez tan perseguida
con sus enseñanzas a menudo censuradas. Pero ¿cuál era la visión del mundo que sustentaba esta búsqueda de la gnosis? Aquí es donde encontramos una de las ideas más distintivas y, para muchos, más choqueantes del pensamiento gnóstico, la creencia en un creador del mundo material que no era el Dios supremo y benevolente que usualmente imaginamos. Los gnósticos, en su mayoría, postulaban que nuestro universo físico, con todas sus imperfecciones, sufrimiento y limitaciones, no podía ser la obra del Dios verdadero, la fuente última de toda luz y bondad. En su lugar, atribuían la creación de este reino material a una entidad inferior, a menudo llamada el demiurgo o artesano. Este demiurgo, en su ignorancia o incluso malevolencia, habría formado un mundo imperfecto, una especie de copia defectuosa de los reinos espirituales superiores. Por lo tanto, el mundo material era visto por muchos gnósticos no como un hogar acogedor, sino como una prisión, una ilusión diseñada para atrapar las chispas divinas, los espíritus humanos, y mantenerlos alejados de su verdadero origen. Esta cosmovisión tan particular explicaba el anhelo profundo del alma por algo más, por trascender las cadenas de la existencia terrenal. Era una verdad oculta sobre nuestra propia condición, una que revelaba que no pertenecíamos completamente a este plano de existencia y que nuestro destino final yacía más allá de las estrellas, en el abrazo del verdadero Dios, una revelación prohibida por la Iglesia. Si el mundo material es una suerte de trampa o exilio, creado por un demiurgo inferior, ¿cuál es entonces la esperanza de liberación? Aquí es donde la figura de Jesús adquiere un significado crucial y único dentro del gnosticismo. Para los gnósticos, Jesús no era simplemente un profeta o un maestro moral, ni el hijo del demiurgo creador de este mundo. De ninguna manera. Él era un emisario, un ser de luz enviado desde el reino del Dios supremo y verdadero, aquel que existía mucho más allá del alcance y la comprensión del demiurgo. Este Dios superior, la plenitud de la perfección y la bondad, a menudo llamado el pleroma, compadeciéndose de las chispas divinas atrapadas en la oscuridad del mundo material, envió a Jesús como un mensajero de la verdad y un portador de la gnosis. La misión de este Jesús no era reconciliar a la humanidad con el demiurgo, el Dios de este mundo, sino revelar la existencia del Dios trascendente y mostrar el camino de regreso a ese hogar espiritual perdido. Su venida era un acto de intervención divina desde un plano superior, un faro de esperanza en medio de la penumbra cósmica. Este concepto de un Jesús ajeno al Dios creador de este mundo era, y sigue siendo, una de las ideas más radicales y censuradas del gnosticismo, un secreto que desafiaba directamente la teología que la Iglesia comenzaba a cimentar, que presentaba a un único Dios creador y a Jesús como su Hijo unigénito, en un sentido mucho más alineado con ese creador. Por lo tanto, la tarea fundamental de este Jesús gnóstico, enviado por el Dios de luz, no era tanto perdonar pecados en el sentido tradicional, sino despertar a la humanidad de su letargo espiritual, de su amnesia cósmica. Era como un llamado de trompeta en medio de un sueño profundo, instándonos a recordar quiénes somos realmente. No meras criaturas de barro formadas por un Dios menor, sino fragmentos de la divinidad misma, chispas de luz eterna que se habían extraviado en la oscuridad del cosmos material. Jesús vino a impartir la gnosis, ese conocimiento secreto y liberador que nos permitiría ver más allá de las ilusiones de esta prisión terrenal y reconocer el camino de retorno al pleroma, el reino de la plenitud divina. Su mensaje era una profecía de liberación, una promesa de que, a pesar de nuestra aparente alienación en este mundo, no estábamos abandonados. La gnosis que él trajo era la llave para abrir las puertas de la celda, para romper las cadenas de la ignorancia que nos ataban al ciclo de sufrimiento y reencarnación, una idea presente en algunas corrientes gnósticas. Este despertar no era para todos de la misma manera, requería una disposición del alma, una sed de verdad que iba más allá de las comodidades de la creencia convencional. Era una llamada a los pneumáticos, aquellos que poseían el espíritu y eran capaces de recibir esta revelación prohibida y emprender el arduo pero glorioso viaje de regreso a la fuente. Este es el núcleo del misterio gnóstico de la salvación.
Habiendo comprendido la esencia del gnosticismo y su visión de un Jesús liberador, es momento de sumergirnos en las fuentes mismas de este conocimiento prohibido, los evangelios gnósticos. Estos no son simples relatos biográficos como los que encontramos en el canon oficial. Son más bien colecciones de dichos secretos, diálogos íntimos entre el maestro y sus discípulos más cercanos y revelaciones profundas sobre la naturaleza del alma y el universo. Entre los más destacados y sin duda más polémicos para la Iglesia institucional se encuentran el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena. Estos textos apócrifos, redescubiertos tras siglos de haber sido censurados y ocultados, nos ofrecen una ventana a un cristianismo primitivo mucho más diverso y vibrante de lo que se nos ha hecho creer. En sus páginas encontramos un Jesús que no teme desafiar las convenciones, que habla en parábolas complejas y que constantemente dirige la atención de sus oyentes hacia el interior, hacia ese espacio sagrado donde reside la verdadera gnosis. Son documentos que susurran secretos ancestrales, verdades que fueron consideradas demasiado peligrosas para la estructura de poder que comenzaba a consolidarse, pues promovían un despertar espiritual individualizado, lejos del control eclesiástico. La mera existencia de estos evangelios es una profecía cumplida del anhelo humano por una verdad sin filtros, una verdad que resuena con el misterio de nuestra propia existencia. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es una colección fascinante de 114 logia o dichos secretos de Jesús, presentados sin apenas narrativa que los conecte. Cada dicho es una perla de sabiduría, un enigma que invita a la meditación profunda y a la introspección. Aquí Jesús no se presenta como un Mesías davídico o un Redentor que muere por los pecados del mundo de la forma tradicional. En cambio, es un maestro de sabiduría esotérica, un guía que ofrece las llaves para que cada individuo pueda encontrar el reino de Dios, no en un futuro distante o en un lugar celestial externo, sino dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta afirmación, tan directa y tan poderosa, es el corazón de su mensaje en este Evangelio prohibido. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza y sois la pobreza. ¡Qué revelación tan impactante! El autoconocimiento como camino hacia el reconocimiento de nuestra filiación divina. Este Evangelio nos confronta con la idea de que la salvación no es algo que se recibe pasivamente, sino algo que se descubre activamente a través de un intenso trabajo interior. Son enseñanzas que la Iglesia consideró una amenaza, pues desviaban el foco de la necesidad de la institución como mediadora exclusiva de la verdad y la gracia divina, abriendo la puerta a un despertar espiritual autónomo y a una conexión directa con lo sagrado, un secreto celosamente guardado. Luego tenemos el Evangelio de María Magdalena, un texto igualmente revolucionario y profundamente conmovedor, que nos ofrece una perspectiva única, no solo sobre las enseñanzas de Jesús, sino también sobre el papel de la mujer en el movimiento cristiano primitivo. Este Evangelio, aunque fragmentario, presenta a María Magdalena no como la pecadora arrepentida que la tradición eclesiástica posterior intentó dibujar, una imagen posiblemente manipulada para disminuir su importancia, sino como una discípula preeminente, amada por Jesús por encima de los demás apóstoles varones, debido a su profunda comprensión espiritual y su capacidad para recibir revelaciones directas del Maestro. Ella es retratada como alguien que ha alcanzado un alto nivel de gnosis, compartiendo con los otros discípulos enseñanzas secretas que Jesús le habría confiado en privado, enseñanzas que hablan del ascenso del alma a través de los reinos celestiales y de la superación de los poderes que intentan obstaculizar ese viaje. El texto sugiere una intimidad espiritual profunda entre Jesús y María, donde ella se convierte en un canal de sabiduría oculta, una portadora de misterios que no todos estaban preparados para escuchar o aceptar. Este evangelio apócrifo rescata su figura de las sombras de la historia oficial y la coloca en el centro de la transmisión de un conocimiento liberador, un conocimiento que la Iglesia patriarcal posterior encontraría problemático y por ende censurado.
Lo que es particularmente revelador en el Evangelio de María Magdalena es el conflicto explícito que surge entre ella y algunos de los apóstoles varones, especialmente Pedro. Después de que María comparte las enseñanzas secretas recibidas de Jesús, Pedro, y en menor medida Andrés, expresan dudas e incredulidad, cuestionando que el Salvador hubiera preferido a una mujer para transmitir revelaciones tan importantes por encima de ellos. ¿Habló él verdaderamente en privado con una mujer y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos dar la vuelta y escucharla a todos? ¿La prefirió él a nosotros?, exclama Pedro, reflejando una tensión palpable entre la visión espiritual directa e intuitiva de María y la estructura jerárquica y la autoridad apostólica que comenzaba a formarse y que, evidentemente, favorecía a los hombres. Este pasaje es crucial porque no solo ilustra la lucha por la autoridad en las comunidades cristianas primitivas, sino que también simboliza el choque más amplio entre la espiritualidad gnóstica, que valoraba la experiencia personal, y la revelación interior, a menudo asociada en este texto con lo femenino, y la ortodoxia emergente, que buscaba establecer una doctrina uniforme y una línea de autoridad clara y controlada. La defensa de María por parte de Leví en el Evangelio subraya la validez de su testimonio, pero el conflicto en sí mismo es una profecía de cómo la voz de la intuición y la experiencia mística individual serían marginadas y a menudo prohibidas en favor de una estructura eclesiástica rígida. Este es un secreto que revela las dinámicas de poder en juego desde el inicio. Así, estos evangelios prohibidos, como el de Tomás y el de María Magdalena, nos presentan un panorama del mensaje de Jesús que es radicalmente diferente y profundamente personal. En lugar de un sistema de creencias que debe ser aceptado por fe, ofrecen un camino de descubrimiento interior. La insistencia en encontrar el reino de Dios dentro de sí no es una mera frase bonita, es una invitación directa a una transformación existencial, a un despertar espiritual que nos conecta con nuestra esencia divina. Estos textos apócrifos nos recuerdan que la verdad última no reside en las doctrinas impuestas desde fuera, ni en las instituciones que claman ser sus únicos guardianes, sino en la chispa de luz que cada ser humano lleva dentro. El mensaje central es de autoliberación a través del conocimiento, gnosis, una idea que inherentemente desafía cualquier forma de control espiritual o manipulación. Al leer estas palabras ocultas, uno no puede evitar preguntarse cuánta sabiduría se perdió, cuántas voces fueron silenciadas, cuántos caminos hacia lo divino fueron censurados en el proceso de formación de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Es una invitación a cuestionar, a buscar más allá de lo evidente y a considerar que quizás los mayores misterios de la fe no están escritos en piedra, sino susurrados en el silencio de nuestro propio corazón, esperando la revelación. Hemos explorado la riqueza de los evangelios gnósticos y las profundas enseñanzas de un Jesús enfocado en el despertar interior. Pero, ¿qué sucedió con estos textos? ¿Por qué desaparecieron de la vista durante tantos siglos, convirtiéndose en conocimiento prohibido y casi olvidado? La respuesta nos lleva a un punto de inflexión crucial en la historia, el siglo IV de nuestra era. Fue en este periodo que el cristianismo, una fe que había comenzado en la periferia del Imperio Romano, experimentó una transformación radical al aliarse con el poder imperial bajo el emperador Constantino. Este maridaje entre Iglesia y Estado, simbolizado por eventos como el famoso Concilio de Nicea en el año 325 d.C., si bien pudo haber ofrecido protección y expansión a una facción del cristianismo, también marcó el inicio de una era de unificación forzada y, trágicamente, de supresión de la diversidad espiritual. Lo que antes era un vibrante mosaico de interpretaciones y comunidades cristianas, incluyendo las numerosas escuelas gnósticas, comenzó a ser visto como una amenaza para la nueva ortodoxia que se estaba cimentando. La búsqueda de una única verdad oficial, impulsada tanto por intereses teológicos como políticos, significó que cualquier voz disidente, cualquier texto que ofreciera una visión alternativa de Jesús o de la divinidad, sería inevitablemente señalado. Este fue el principio del fin para la libre circulación de muchas enseñanzas secretas y apócrifas,
un oscuro presagio del control que se avecinaba sobre el despertar espiritual. Con el respaldo del poder imperial, la facción del cristianismo que gradualmente se convertiría en la Iglesia Católica Romana comenzó un proceso sistemático de definición doctrinal y concomitantemente de condena de aquellas enseñanzas que no se alineaban con su emergente credo. Los evangelios gnósticos, con su énfasis en la revelación personal, su cosmología compleja que incluía un demiurgo inferior y su retrato de un Jesús que impartía conocimientos secretos a un círculo selecto, fueron declarados formalmente como heréticos. Esta etiqueta no era una simple diferencia de opinión teológica, era una sentencia de muerte para estos textos y a menudo un peligro para quienes los poseían o estudiaban. Se emitieron edictos y se ordenó la destrucción de estas escrituras consideradas apócrifas, en un intento deliberado por borrar de la historia cualquier rastro de estas interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús. Imaginen la escena. Antiguas bibliotecas, rollos de papiro conteniendo sabiduría acumulada durante generaciones, siendo confiscados y quemados, todo en nombre de una supuesta unidad de la fe. Este acto de censura masiva no fue casual. Fue una estrategia calculada para asegurar que solo una versión de la historia de Jesús, una versión que sirviera a los intereses de la institución eclesiástica en crecimiento, prevaleciera. El misterio de la gnosis debía ser reemplazado por el dogma de la obediencia y cualquier profecía de un despertar individual silenciada. Pero ¿cuál era la razón fundamental detrás de esta persecución implacable, de esta necesidad de declarar como prohibido y censurado tanto conocimiento espiritual? La respuesta, cruda y directa, yace en la incompatibilidad fundamental entre la visión gnóstica del mundo y la estructura jerárquica y controlada que la Iglesia institucional buscaba desesperadamente establecer. Piénsenlo, si la salvación se puede alcanzar a través de la gnosis personal, a través del despertar de la chispa divina interior, como enseñaban los gnósticos, ¿qué necesidad hay de una casta sacerdotal que actúe como intermediaria exclusiva entre Dios y la humanidad? ¿Qué poder le queda a una institución si cada individuo puede acceder directamente a la revelación divina? Los textos gnósticos, al empoderar al individuo y valorar la experiencia espiritual directa, socavaban la autoridad de los obispos y la necesidad de una estructura eclesiástica centralizada que dictara la doctrina y administrara los sacramentos como únicos medios de gracia. La diversidad inherente al gnosticismo, con sus múltiples escuelas y maestros, era el antítesis de la uniformidad que la Iglesia constantiniana anhelaba para consolidar su poder y su influencia en el vasto imperio romano. Por lo tanto, la supresión de estos textos apócrifos no fue meramente una disputa teológica, fue una lucha por el control del alma humana, una batalla para decidir quién tenía el derecho de definir la verdad sobre Jesús y el camino hacia lo sagrado. Un secreto manipulado por siglos. Las consecuencias de esta sistemática supresión de los textos y enseñanzas gnósticas fueron profundas y de largo alcance, moldeando el paisaje espiritual de Occidente durante más de 1500 años. Una vasta biblioteca de sabiduría espiritual que ofrecía perspectivas únicas sobre los misterios de la existencia y el potencial humano fue efectivamente borrada de la conciencia colectiva o al menos empujada a las sombras más profundas de lo oculto. Se perdió una riqueza de metáforas, de caminos alternativos hacia lo divino, de comprensiones que podrían haber enriquecido enormemente la fe cristiana. En su lugar, se impuso una narrativa única, una historia oficial cuidadosamente elaborada y vigilada, que presentaba una visión de Jesús y de la salvación que se ajustaba a los intereses de la Iglesia institucional. Otras formas de cristianismo, aquellas que no encajaban en este molde, fueron perseguidas, marginadas y a menudo erradicadas. Este proceso de selección y censura no solo empobreció la tradición cristiana, sino que también tuvo un impacto significativo en el potencial para el despertar espiritual de innumerables generaciones que crecieron con una visión limitada y, en muchos aspectos, manipulada de lo que significaba seguir a Cristo. La promesa de una revelación personal fue reemplazada por la exigencia de una fe doctrinal,
un cambio que aún hoy sentimos. Reflexionemos por un momento sobre cómo esta historia de supresión y control ha modelado no solo el pasado, sino también nuestro presente. Durante siglos, la narrativa dominante sobre Jesús y los orígenes del cristianismo fue aquella dictada por la Iglesia victoriosa, una narrativa que presentaba los textos gnósticos, cuando se los mencionaba, como desviaciones peligrosas y heréticas. La verdad sobre la diversidad del pensamiento cristiano primitivo permaneció oculta, enterrada bajo capas de condenas y olvido forzado. Sin embargo, como suele suceder con aquello que es vehementemente reprimido, la verdad tiene una forma de encontrar su camino de regreso a la luz. La redescoberta de textos como los encontrados en Nag Hammadi en el siglo XX fue como un terremoto espiritual, permitiéndonos por primera vez en mucho tiempo escuchar directamente las voces de aquellos que fueron silenciados. Hoy tenemos la oportunidad de reevaluar esa historia oficial, de cuestionar las narrativas que nos han sido transmitidas y de buscar una comprensión más completa y matizada de Jesús y su mensaje. Es una invitación a reconocer cómo el conocimiento puede ser manipulado y la verdad censurada por aquellos en el poder, y a emprender nuestra propia búsqueda de una espiritualidad auténtica, una que resuene con nuestra necesidad más profunda de conexión y despertar. Este es el legado de los textos prohibidos, un llamado a la libertad espiritual. Tras siglos de silencio impuesto, de conocimientos prohibidos y verdades ocultas, bajo el peso de la historia oficial, un evento extraordinario vino a sacudir los cimientos de lo que se conocía sobre el cristianismo primitivo. Corría el año 1945, un momento en que el mundo apenas comenzaba a sanar de las heridas de una guerra devastadora, cuando, en las arenas del Alto Egipto, cerca de la localidad de Nag Hammadi, se produjo un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las corrientes espirituales que compitieron por definir el legado de Jesús. Un campesino local, buscando fertilizante, tropezó accidentalmente con una gran vasija de cerámica sellada. Lo que encontró en su interior no era oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso para el buscador de la verdad, una colección de antiguos códices de papiro, cuidadosamente encuadernados en cuero. Este descubrimiento, ocurrido en una tierra que desde tiempos inmemoriales ha sido cuna de profundos misterios y sabiduría esotérica, no fue una mera casualidad arqueológica. Fue como si la propia historia, o quizás una fuerza superior, hubiera decidido que era el momento de que estos secretos largo tiempo censurados volvieran a ver la luz. Era una profecía silenciosa cumpliéndose, el inicio de una revelación que reconectaría al mundo moderno con una espiritualidad perdida, una que la Iglesia había intentado borrar. Dentro de aquella vasija, y posteriormente en hallazgos relacionados, se encontraba una verdadera biblioteca de escritos gnósticos, un tesoro de textos apócrifos que se creían perdidos para siempre o conocidos solo a través de las citas hostiles de sus detractores, los llamados padres de la Iglesia. Hablamos de más de 50 tratados diferentes, incluyendo evangelios desconocidos, diálogos filosóficos, poemas místicos y revelaciones cosmológicas. Entre ellos se encontraban copias completas o fragmentos significativos de obras como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Apócrifo de Juan y, por supuesto, el Evangelio de María Magdalena, entre muchos otros. Estos códices, escritos en copto, eran traducciones de originales griegos aún más antiguos, datando muchos de ellos de los primeros siglos del cristianismo, la época misma en que la figura de Jesús y sus enseñanzas estaban siendo interpretadas de múltiples maneras. Imaginen la magnitud de este descubrimiento. Era como encontrar una cápsula del tiempo, una ventana directa a las mentes y los corazones de aquellos primeros buscadores espirituales que veían en Jesús no solo un objeto de fe, sino una fuente de conocimiento transformador, de una verdad que había sido deliberadamente manipulada y ocultada por la ortodoxia emergente. Este hallazgo era la prueba irrefutable de que la narrativa oficial era solo una parte de una historia mucho más compleja y fascinante sobre el despertar espiritual. El impacto del descubrimiento de Nag Hammadi en el mundo académico y teológico
fue sencillamente sísmico. Durante siglos el gnosticismo había sido estudiado principalmente a través de los filtros de sus oponentes, quienes lo describían como una herejía perversa y confusa, una mera corrupción de la verdadera fe. Pero ahora, por primera vez, los estudiosos tenían acceso directo a los propios escritos gnósticos, en sus propias palabras. Y lo que encontraron no fue un conjunto de ideas marginales y simplistas, sino un movimiento espiritual increíblemente diverso, sofisticado y profundamente filosófico, con una rica tradición literaria y una visión del mundo coherente y compleja. Estos textos revelaron que el gnosticismo no era una simple nota al pie en la historia del cristianismo, sino una corriente principal, una alternativa vibrante que ofreció a muchos una forma de entender a Jesús y su mensaje que resonaba profundamente con su búsqueda de significado y liberación. La existencia de esta biblioteca oculta demostró que la herejía gnóstica era en realidad una forma de cristianismo con profundas raíces y una teología elaborada, una verdad que había sido censurada para mantener el monopolio de una única iglesia. Fue una revelación que obligó a reescribir los libros de historia y a reconsiderar los misterios de la fe. De las páginas polvorientas de estos códices redescubiertos en Nag Hammadi, emergió con una claridad sorprendente un retrato de Jesús que contrastaba marcadamente con la figura dogmática presentada por la tradición eclesiástica dominante. Este no era primordialmente el Jesús de los credos, objeto de adoración y súplica, cuyo principal papel era el sacrificio expiatorio. No, el Jesús de los textos gnósticos es, ante todo, un maestro de sabiduría, un revelador de misterios, un guía espiritual que ha venido a despertar la chispa divina que yace latente en el interior de cada ser humano. Sus enseñanzas, a menudo presentadas en forma de dichos enigmáticos o diálogos profundos, no buscan imponer un conjunto de dogmas o exigir una obediencia ciega. En lugar de ello, invitan a la transformación personal, a la búsqueda de la gnosis, ese conocimiento interior que libera el alma de la ignorancia y de las ataduras del mundo material. Este Jesús enfatiza la revelación directa, el autoconocimiento y la iluminación como el camino hacia la salvación, una salvación que es entendida como la reunificación con la fuente divina. Es un mensaje que resuena con la búsqueda de una espiritualidad auténtica y personal, muy alejada de la rigidez de las instituciones religiosas y de la idea de una verdad manipulada o impuesta desde el exterior. Este Jesús prohibido ofrecía un camino de despertar. La trascendental aparición de la biblioteca de Nag Hammadi no solo proporcionó material invaluable para los eruditos, también abrió una puerta inesperada para el buscador espiritual moderno, para todos aquellos que sienten que las respuestas ofrecidas por las religiones institucionales no satisfacen su anhelo más profundo de verdad y conexión. Estos textos apócrifos, una vez censurados y considerados secretos peligrosos, ahora están disponibles para quien desee explorarlos, ofreciendo una visión del mensaje de Jesús que había sido ocultada durante casi 2 milenios. Permiten un diálogo directo con una tradición espiritual que valora la experiencia personal, la búsqueda interior y la revelación continua. Para muchos, leer el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena es como escuchar una voz familiar pero olvidada, una que habla de la divinidad inherente, de la importancia de conocerse a sí mismo y de encontrar el reino no en el más allá, sino aquí y ahora, dentro del propio corazón. Esta redescoberta es una invitación a cuestionar, a explorar, a ir más allá de las narrativas simplificadas y a abrazar la complejidad y la riqueza de un legado espiritual que es mucho más vasto de lo que nos habían contado. Es, en esencia, una nueva oportunidad para el despertar espiritual, una profecía de que la verdad, por mucho que se intente suprimir, siempre encuentra la manera de resurgir y ofrecer su luz. A lo largo de este viaje, hemos explorado las profundidades de una visión de Jesús que fue deliberadamente ocultada y prohibida, una visión que emerge de los textos gnósticos rescatados del olvido. Ahora, para comprender plenamente la magnitud de esta revelación, es esencial trazar un contraste claro entre este Jesús gnóstico
y el Jesús presentado por los evangelios canónicos, aquellos que forman el pilar de la fe cristiana tradicional. Por un lado, tenemos al Jesús canónico, cuya misión central, según la interpretación predominante de la Iglesia, fue morir en la cruz por los pecados de la humanidad, ofreciendo la redención a través de su sacrificio vicario y la fe en su divinidad resucitada. Por otro lado, se alza el Jesús gnóstico, un maestro de sabiduría esotérica que vino, no a morir por nuestros errores en el sentido convencional, sino a despertar nuestra conciencia adormecida, a recordarnos nuestro origen divino y a enseñarnos que el camino hacia la liberación se encuentra en el conocimiento interior, en la gnosis. Estas dos figuras, aunque comparten un nombre y un contexto histórico, nos ofrecen caminos espirituales marcadamente diferentes, cuyas implicaciones para el buscador de la verdad son inmensas. Uno enfatiza la fe en un evento externo y la mediación de una institución. El otro, la transformación interna y la revelación personal. Este contraste es fundamental para entender por qué una visión fue censurada mientras la otra se convertía en la única verdad aceptada. Profundicemos primero en el Jesús de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estas narrativas, que han moldeado la civilización occidental durante 2 milenios, Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, cuya vida, milagros, muerte y resurrección cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Su enseñanza pública, aunque llena de parábolas y sabiduría moral, se interpreta fundamentalmente a la luz de su sacrificio redentor. La fe en él, en su identidad divina y en la eficacia de su muerte para expiar los pecados, se convierte en la piedra angular de la salvación. La Iglesia, como cuerpo de Cristo en la tierra y depositaria de su tradición apostólica, asume el papel de guardiana de esta fe, administradora de los sacramentos y guía infalible en el camino hacia Dios. La redención es, en gran medida, un don que se recibe a través de la gracia divina, mediada por la Iglesia y aceptada por la fe. Si bien hay un llamado a la transformación personal, el énfasis recae en la adhesión a la doctrina correcta y la participación en la vida eclesial como camino seguro hacia la vida eterna. Este es el Jesús que la mayoría conoce, un Jesús cuya historia ha sido predicada desde innumerables púlpitos, una figura central en un drama cósmico de pecado y redención que, aunque poderosa, puede dejar al individuo en una posición de dependencia espiritual respecto a una verdad y una autoridad externas. Ahora volvamos nuestra mirada al Jesús gnóstico, tal como lo revelan los textos apócrifos como los de Nag Hammadi. Este Jesús no niega la importancia de la transformación, pero la sitúa en un contexto radicalmente diferente. Su misión principal no es el sacrificio expiatorio, sino la transmisión de la gnosis, ese conocimiento revelador que ilumina el alma y la libera de las ataduras de la ignorancia. Para los gnósticos, el problema fundamental de la humanidad no es tanto el pecado en el sentido de una transgresión moral contra la ley divina, sino la agnosia, o ignorancia de nuestra verdadera naturaleza y nuestro origen divino. Estamos dormidos, atrapados en las ilusiones del mundo material creado por un demiurgo inferior, y hemos olvidado quiénes somos realmente, chispas de luz provenientes del Dios supremo y verdadero. Jesús, como emisario de ese Dios de luz, viene a despertarnos de este sueño, a recordarnos nuestra herencia celestial y a mostrarnos el camino de regreso al pleroma, la plenitud divina. La redención, por lo tanto, no es algo que se nos concede por la muerte de otro, sino un proceso de iluminación interna, un despertar espiritual que se alcanza a través del autoconocimiento y la experiencia directa de lo divino. Este es un mensaje que empodera al individuo, colocando la llave de la liberación en sus propias manos, un secreto que la Iglesia institucional no podía tolerar. Evangelios como el de Tomás y el de Felipe son ejemplos perfectos de esta visión gnóstica. En el Evangelio de Tomás, Jesús proclama: «El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza y sois la pobreza». Aquí no hay mención de la necesidad de su muerte sacrificial para la salvación. En cambio, el énfasis está en el autoconocimiento
como camino hacia el reino y el reconocimiento de nuestra identidad divina. El pecado es implícitamente no conocerse. De manera similar, el Evangelio de Felipe explora temas como el misterio de la cámara nupcial, una metáfora de la unión mística y la reintegración con el origen divino, un proceso de transformación espiritual que va mucho más allá de la simple creencia. En estos textos, la salvación no es un evento futuro que se espera pasivamente, sino una posibilidad presente que se realiza a través de la búsqueda activa de la sabiduría y la iluminación interior. Los dichos secretos de Jesús son faros que guían esta búsqueda, invitando a una exploración continua de los misterios del ser. Esta perspectiva, donde la ignorancia es la raíz del problema y la iluminación interna es la solución, desafiaba radicalmente la teología del pecado original y la redención sacrificial que se estaba convirtiendo en el pilar de la Iglesia oficial, presentando una verdad que fue manipulada y censurada. El contraste no podría ser más marcado, y sus implicaciones son revolucionarias. Si el pecado es fundamentalmente ignorancia y la redención es iluminación interna, como sugieren estos textos gnósticos prohibidos, entonces la necesidad de intermediarios institucionales, de una jerarquía eclesiástica que administre la salvación, disminuye drásticamente, si no es que desaparece por completo. Si el reino de Dios está dentro de cada uno y el conocimiento de sí mismo es la clave para acceder a él, entonces la autoridad espiritual reside primordialmente en el individuo y en su capacidad para conectar directamente con lo divino a través de la revelación personal. Esta fue quizás la amenaza más profunda que el gnosticismo representó para la Iglesia emergente. Ofrecía un camino hacia Dios que eludía su control, una espiritualidad de autonomía y despertar personal que no requería de sus dogmas, sus rituales o su clero. Al valorar el conocimiento interior por encima de la obediencia externa, al proponer que la verdad no era un depósito cerrado custodiado por unos pocos, sino una experiencia viva accesible a todos los que la buscaran sinceramente, el Jesús gnóstico se erigía como una figura de liberación espiritual radical. Hoy, mientras el mundo busca nuevas formas de entender la espiritualidad, más allá de las estructuras tradicionales, esta visión oculta y censurada de Jesús y su mensaje resurge como una profecía de esperanza, ofreciendo una alternativa poderosa para aquellos que anhelan un despertar auténtico y una conexión más profunda con el misterio de su propia existencia. Hemos viajado juntos a través de los senderos olvidados de la historia, desenterrando un Jesús oculto, un mensaje prohibido y una verdad que clama por ser escuchada. Has visto cómo los textos gnósticos nos revelan una espiritualidad centrada en el despertar interior y el conocimiento directo, una visión radicalmente diferente a la que nos fue enseñada y que fue deliberadamente censurada por la Iglesia institucional. Ahora, la revelación de estos secretos ancestrales ya no es un misterio insondable, sino una luz que puede guiar tu propio camino. Pero este viaje no termina aquí. La pregunta fundamental que queda resonando en el aire es, ahora que conoces esta otra faceta de Jesús y la historia manipulada de los textos apócrifos, ¿cómo impacta esto tu propia búsqueda espiritual y tu conexión con lo divino? Me encantaría que compartieras tu sentir, tu nueva visión o cualquier revelación personal que hayas experimentado durante este video, directamente en los comentarios. No lo veas como un simple comentario, considéralo una declaración espiritual, un acto de fe con el que afirmas tu compromiso con la verdad y ayudas a que esta comunidad de buscadores siga creciendo. Tu voz es esencial para romper el silencio y propagar este despertar. Si aún no lo has hecho y sientes que este es tu camino, te invito una vez más. Suscríbete al canal y asegúrate de activar todas las notificaciones. Cada video que preparamos es un paso más en esta jornada de descubrimiento, una nueva pieza del rompecabezas de los misterios ocultos, y no querrás perderte las futuras revelaciones que seguirán rompiendo el silencio y desafiando lo establecido. Y no te detengas aquí. Justo en pantalla está apareciendo una sugerencia para nuestro próximo video o una lista de reproducción que hemos preparado, que te llevará aún más profundo en los secretos de las escrituras prohibidas
y las profecías olvidadas. Haz clic y continúa alimentando tu despertar espiritual, porque siempre hay más verdad por descubrir. Recuerda, la búsqueda de la verdad es un camino sagrado, un viaje personal e intransferible. Sigue cuestionando, sigue investigando, sigue buscando esa luz interior. Porque la verdad, aunque a veces oculta y manipulada, siempre espera ser encontrada por aquellos con el coraje de buscarla. Nos vemos en la próxima revelación. Que la luz de la Gnosis ilumine tu sendero.